personas que se acaban de incorporar. El funcionamiento va a ser pues, exactamente igual que el primer bloque. Vamos a hacer 4 intervenciones de 15 minutos. Las preguntas se dejarán para el final en un turno de intervención general. El primer alegato del bloque B lo protagonizará Cecilia Domínguez, una mujer nacida en La Orotava, donde dio sus primeros pasos en la escritura desde bien pequeña, con apenas 6 años, y donde obtuvo también pues, sus primeros reconocimientos literarios. Licenciada en Filología Hispánica y autora de 16 libros de poemas, una novela, 4 cuentos, una novela, entre otras obras, fue galardonada en 2015 con el Premio Canarias de Literatura. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de lengua y literatura y de poesía, y ha sido una de las primeras mujeres en ingresar a la Academia Canaria de la Lengua, institución a la que pertenece desde 2011. Le cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Bien, buenos días. Yo pensaba, bueno, se titula Isla, Mujer y Literatura. Yo pensaba poner una serie, un PowerPoint ahí, pero da igual. Yo pienso que lo que voy a decir casi es mejor que lo diga sin el Power, porque me voy a retrasar mucho más. Yo voy a hablar un poco de cómo se ha invisibilizado a la mujer a lo largo de todas las décadas, desde que empezamos aquí a escribir hasta la actual. Si observamos cualquier manual de literatura, incluso de literatura canaria y antología, vemos que la presencia de la mujer es o escasa o nula. Recuerdo una antología que salió hace un par de años, no digo quién la antologó, pero por supuesto es un hombre, en el que no había ni una mujer antologada, ¿no? Yo fui a la presentación y pregunté que por qué no, y bueno, ellos contestaron con lo típico, ¿no? No encontraban calidad suficiente. Bueno, pero esto es un problema que no es de ahora, es un problema de siempre, desde el siglo XVII que empezó la mujer en Canarias a escribir. Se silencia porque primero empiezan los conventos. Hay unas monjas en el convento de Garachico y en el convento de La Orotava que empiezan a escribir, pero de eso apenas se conserva nada porque, claro, los conventos de ahí no salen. El siglo XVIII tampoco pasó nada relevante porque hay mujeres, como por ejemplo, la hermana de Viera y Clavijo, doña Joaquina de Viera y Clavijo, que escribía, pero claro, estaba a la sombra de su hermano. Con lo que se conservan muy poco, entre ellos algunas poesías jocosas, otras poesías a grandes acontecimientos, pero vamos, muy poquito, ¿no? Claro, era un problema. Hay que tener en cuenta también el grado de analfabetismo que había en las islas en aquella época, en la que la mujer, por supuesto, se llevaba la peor parte. El siglo XIX no mejora nada las cosas. Hay una persona muy famosa que es la Perejila, Agustina González Romero, que era una poeta muy satírica de Gran Canaria, de Las Palmas, y que esta pobre mujer pues lo único que hace es escribir sus coplas satíricas en periódicos o revistas, como si eso fuera ya una gran cosa, y es en el año 1963, cuando Néstor Álamo consigue recopilar la obra de la Perejila y la saca a la luz. Pero claro, ya esta señora ni se enteraba, ¿no? Este siglo XIX es muy curioso porque las mujeres empiezan a escribir muchísimo, pero solamente se les permite salir en revistas o en periódicos. Hay un caso excepcional de 2 mujeres que salen en un libro, pero que es un libro de un hombre. El romántico Fernández Neda, que escribe un libro que se llama Auroras, que publica en Madrid y que lo prologa Pérez Galdós, incluye en su libro un poema de Carmen González del Castillo, que por otro lado era su mujer, y otro de Victoria Ventoso, que era una amiga poeta del Puerto de la Cruz. Son las 2 únicas mujeres que aparecen en un libro en el siglo XIX. Hay una excepción también que es la de Victorina Bridru, que es una señora que aparece su libro, que lo publica su marido, pero 2 años después de muerta. O sea que las pobres mujeres del siglo XIX se las vieron bastante mal para darse a conocer. Siempre están a la sombra, además, los del ángel del hogar, lo típico, ¿no? El siglo XX, doy un recorrido muy rápido porque si no, no acabamos. El siglo XX no mejora mucho las cosas,
pero sí es cierto que la mujer empieza ya a luchar un poco por hacerse visible, ¿no? Un caso muy singular es el de Mercedes Pinto. Mercedes Pinto nace a finales del siglo XIX, y ella tiene una vida un poco truculenta porque se casa con un maltratador y tiene que huir. Ella se va a Madrid para separarse de este hombre. Allí conoce a un señor que se llamaba Rubén Rojo, que será el padre de los actores Gustavo Rojo y Rubén Rojo. Se enamora de él, pero ¿qué pasa? Era la dictadura de Primo de Rivera. Y ella empieza a dar conferencias por Madrid. Y una de las conferencias fue el divorcio, una medida higiénica. Esto en una dictadura, pues fue ya, o sea, ella ya se vio tan mal que dice, aquí me salgo por pata. Y se fue a México. Se fue a México con sus hijos, menos uno, que desgraciadamente muere. Le da una cosa cerebral y muere en Portugal, que es por donde ellos salen. ¿Qué pasa con esta mujer? Cuando llega a México, pues ya hace una actividad, trabaja en cine, trabaja en emisoras de radio, publica, pero aquí no se le conoce. ¿Por qué se le conoce a Mercedes Pinto? Porque el señor Buñuel, un misógino además, hace una película que se llama Él, y está basada en la novela de Mercedes Pinto, que tiene el mismo nombre. Es una versión muy de la época de Buñuel en México, pero la pena es que se conoce más a Buñuel y la película que a la autora de la novela, Mercedes Pinto. En este siglo, en los años 20, bueno, ahora está muy famosa la cosa de la sin sombrero, ¿no? Entre las sin sombrero estaba una canaria, que era Josefina de la Torre. Josefina de la Torre, en cierta manera, es una privilegiada. ¿Por qué? Porque su familia era lo suficientemente bien puesta económicamente como para ella permitirle viajar a Madrid y rodearse. Ella conoce a toda la generación del 27. Ella era una persona que se adelantó un poco a su tiempo, era amante de la velocidad, fumaba, era actriz. Entonces ella realmente lo que ella quería era ser actriz, pero escribe poesía y ella sí consigue publicar. A mí yo siempre le achaco a Josefina de la Torre el que no me gusta, pero no me gusta esa señora, porque se codeó con toda la generación del 27, García Lorca, Alberti, incluso Neruda cuando estuvo allí, Cernuda, y no se le pegó nada. Es decir, la señora siguió con unas cosas de lamentación, de qué mal estoy, y de los niños en la playa, que a mí la verdad no me interesan demasiado, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya empieza a oírse alguna mujer en Canarias. Aparecen también, sigue la mujer publicando en las revistas, o sea, la revista es el único medio casi en la que empiezan a aparecer mujeres, ¿no? Casi todas son de aquí, de Gran Canaria, por ejemplo, Pino Ojeda, Chona Madera. Estas publican en revistas como Mensaje, y hay una revista que se llama Isla y Literatura, Mujeres y Literatura, que fue fundada por dos mujeres, pero que en el año 53 no podían aparecer ellas, tenía que aparecer un hombre, y tuvo que aparecer como fundador y director Pedro Perdomo Acedo, siendo ella la fundadora, o sea, y eso ya en el año 53. Y además había aquí una especie de silenciar todos los logros de las mujeres. Dense cuenta, Pino Ojeda fue premio Adonais de poesía en los años 40. Fue finalista del premio Nadal de novela. Y aquí nadie decía nada. O sea, estas mujeres no se reconocen. Llega la época de los 70, ya a los 70, acuérdense del famoso boom de la narrativa canaria. Me gustaría que alguien me dijera si conoce alguna mujer del boom de la narrativa canaria. No hay. Es decir, está Juan Manuel García Ramos, está Juan Cruz, está Fernando Delgado, está Luis León Barreto, pero no hay ninguna mujer. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Es que la mujer no escribía? No sé, puede ser, pero a mí me da la impresión de que la mujer acostumbrada a que se le rechace de esa manera y que se invisibilice de esa manera, a lo mejor era se autocensuraba. Y entonces no se atrevía, el hombre era como mucho más atrevido y publicaba lo que fuera.
De hecho, desgraciadamente, mucha gente de la que empezó en ese boom de los 70 se ha quedado un poco por el camino y lo que está haciendo eso a mí por lo menos no me interesa, ¿no? Pero bueno, tiene que llegar precisamente a los finales de los años 70. Hay 2 premios que surgen en cada una de las islas, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, que es el Ángel Guerra de novela y el Benito Pérez Armas. Y a finales de los 70 son 2 mujeres las que consiguen el primer premio en cada una de las modalidades, ¿no? Eso, quieran que no, ya empieza a decir, bueno, pues también las mujeres escriben y se ganan premios y todo esto. En los años 80, acuérdense que es el boom de la literatura femenina. Dios. El boom de la literatura femenina tiene sus luces y sus sombras. Surge como una operación de marketing, eso está claro. O sea, hay unas editoriales que quieren promover la cosa de la literatura escrita por mujeres. ¿Qué tuvo de bueno? Que se visibilizó a la mujer. Entonces ya se le empieza a dar mucha importancia a la mujer que estaba escribiendo. ¿Qué tiene de malo? Que bastaba que te llamaras Pepita Pérez para que te publicaran. Y te publicaban cualquier bodrio. Entonces, eso no, creo que había que... Vamos, también muchas mujeres me dicen, sí, pero los hombres también publican bodrios. Sí, pero si estás haciendo un boom de una literatura femenina, tienen que dar un poco de cuidado con la calidad. Pero en fin, lo que estuvo bien, por lo menos, fue que a partir de ese momento ya la mujer irrumpe con fuerza en la literatura canaria. ¿Eso es así tan fácil? No, porque nos siguen poniendo trabas. Es decir, el problema de la mujer es que tiene que demostrar lo buena que es y siempre se te cuestiona el por qué consigues esto, el por qué consigues lo otro. Les hablo de una experiencia propia para darles un ejemplo. En el año 80, precisamente, el año 81, se convoca el Premio García Cabrera de Poesía. Era un premio a nivel nacional, a mí no me conocía nadie, no había publicado nada, y se me ocurrió presentarme. Ganó el premio. Bueno, ganó el premio. En ese momento había 2 modalidades, un primer premio y un segundo premio. Yo ganó el primero y don Carlos Pinto Grote gana el segundo. No vean la que se armó. Se armó una porque hubo gente que incluso le fue a protestar al jurado porque le habían dado el premio a una mujer que nadie conocía y sin embargo a don Carlos Pinto, que todo el mundo lo conocía, le habían dado el segundo. Eso no fue lo único que pasó. Cuando yo iba caminando por la Rambla y se me acercó un grupo de gente diciendo, ganaste el premio Pedro García Cabrera. Digo, sí. ¿Con cuáles de los jurados te acostaste? Es que es así, es decir, ya no es tu mérito literario, es otros méritos, ¿no? Yo como siempre tengo la escopeta cargada, según mi abuela, yo le dije, pues con todos, pero con quien más me gustó fue con Pilar Los Endios. Con lo que, bueno, pues ya se quedaron un poco a decir, a ver qué es esto, ¿no? Pero a mí me molesta en ese sentido decir, ¿por qué no se nos puede reconocer realmente? Oye, si tú te ganas un premio literario será porque te lo mereces, no porque te hayas acostado con no sé quién, ¿no? Ya no hablemos del premio Canarias, eso mejor que corramos un estúpido velo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Yo pienso que tenemos que seguir luchando porque hay muchas cosas por conseguir todavía, ¿no? A la mujer siempre se nos plantean otros méritos que no sean esencialmente los literarios. Oiga, no tiene nada que ver con que sea mujer o con que no sea mujer. Y el problema es ese. Yo pienso que había que considerar a la mujer a nivel de hombre. Hay mujeres malas escritoras, por supuesto. Hay mujeres buenas también. Lo que pasa es que la altura que estamos ahora, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una antología, lo que no podemos olvidar es la perspectiva de género. Eso es algo que está ahí. Entonces, ¿eso quiere decir que porque tengamos la perspectiva de género pongamos ahí tropecientas mujeres malas? No, también la calidad vale, ¿no? Si yo resulta que estoy haciendo una antología y son de 20 personas y 5 solo mujeres son las que, pues pongo las 5, no voy a poner las 10 si las otras 5 son malas, ¿no? Pero sí tener mucho en cuenta, o sea,
el tener el mismo rasero. O sea, si un señor es malo, pues y este no se pone, y pongo a esta mujer que es buena. Simplemente es eso, no es una cuestión de favorecer a, sino simplemente es una cuestión de justicia. Para mí es una cuestión de justicia, ¿no? Bueno, aquí hay una... todas las que puse aquí realmente, si se han dado cuenta, todas están muertas. Porque aparte de que es un homenaje a estas mujeres, bueno, Piton Betancourt la conocen todas, que es una mujer que empieza a escribir, pero que también estuvo a la sombra de José María Millares, que fue su marido. Entonces, siempre están a la sombra de algo, ¿no? Esta es Pilar Logendio Crosa, que es una mujer que se aparta un poco de toda la gente en ese momento, porque empieza a hacer una poesía de tipo vanguardista. Y Ana María Facundo, que no sé si la conoce, o sea, es muy desconocida porque esta mujer se fue a Estados Unidos a ser profesora de español. Y entonces la gente le perdió mucho la pista. Sin embargo, fue una mujer que todo lo que escribió estaba relacionado con... Ella decía que era una trasterrada, es decir, no era una desterrada, sino una trasterrada, que se había hecho, o sea, ella estaba en una tierra que ella no reconocía como suya, nunca reconoció a Estados Unidos como su propia tierra. Y toda la poesía que tiene Ana María Facundo es una poesía en la que está la isla, pero vamos, por todos lados, ¿no? Sin embargo, no se le reconoció a esta mujer nunca. Entonces, claro, este tipo de reconocimiento, por ejemplo, Pilar Logendio, que fue premio Julio Tobar de poesía, pasó sin pena ni gloria. Es decir, son gente que casi invisible, que la conocíamos los que nos conocíamos, pero eso pasa siempre. Es decir, a mí hay una anécdota que les quiero contar también porque es sintomático de... Hay un gran problema. La gente no sabe literatura canaria, ya no femenina, sino literatura canaria. En la Universidad de La Laguna, la literatura canaria es una optativa. Lo que quiere decir que yo puedo estar haciendo filología hispánica y no entender para no tener que mirar la literatura canaria por ningún lado. ¿Cuánto me queda? Porque no veo. Ah, pues nada, gracias. Entonces, yo pienso que tendríamos que replantearnos por qué la gente es tan ignorante en literatura canaria, y les digo, cierro con este ejemplo, que además para mi vanidad fue un golpe. Fui a un instituto, ya me habían dado el premio a Canarias, y fui a un instituto a través de la Academia Canaria de la Lengua para dar una charla a los chicos sobre literatura canaria. Pues me recibe el profesor, me lleva a tal, y dice, bueno, aquí hay una académica que les va a hablar de literatura canaria. Ella es... Se queda así. Lapsus. Sí, Cecilia Domínguez. Y luego me mira así, como muy condescendiente, y dice, creo que tú escribes, ¿no? Entonces, eso les da una visión de el interés que hay por la literatura canaria en general y bueno, y por la literatura escrita por mujer en particular. Pues con eso ya creo que ya está bien.
Gracias, Cecilia. Pasamos al segundo alegato de este bloque B y lo hacemos de la mano de Benito Maceira. Vamos a hablar de alimentación y lo vamos a hacer a través de un estudioso de las relaciones entre la salud, la enfermedad y la sociedad, que ha sido jefe de nefrología del Hospital Universitario de Canarias, profesor de la Universidad de La Laguna y presidente de las Sociedades Canarias de Nefrología e Hipertensión. No es un nefrólogo al uso, su carrera, digamos, que ha sufrido una especie de metamorfosis, y es que angustiado por la evidencia de que Canarias pues superaba la media estatal de padecimiento de enfermedades renales hasta el punto de dializar el triple de la media y de realizar más trasplantes que ninguna otra comunidad, toma la decisión de crear una consulta específica para estos enfermos, donde bueno, pues comprueba que el factor de riesgo más importante son precisamente las carencias sociales de esta sociedad, valga la redundancia, y la trágica obesidad que padecemos en las islas. Termina de escapar de la nefrología convencional para convertirse en un predicador de la salud, así se ha definido él mismo, cuando se dedica a investigar las causas de por qué son las clases más vulnerables socialmente, también más vulnerables a padecer, o sea, más predispuestas a padecer este tipo de enfermedades. Vamos a ello. Como prefiera. Sí, bueno, yo creo que... Yo prefiero ese, pero descuéntame el tiempo.